La licenciada Linda Valete, especialista en finanzas, reconocida por la revista Forbes, autora de 2 libros, primera dominicana CEO de una institución financiera, una exitosa carrera profesional. Hola a todos y bienvenidos a Dinero Sabio, el podcast donde democratizamos el conocimiento financiero, la innovación y el liderazgo para transformar vidas. Les saluda Linda Valete, encantada de acompañarles en un nuevo episodio lleno de inspiración y aprendizaje. Hoy tenemos un invitado muy especial que personifica el espíritu de Dinero Sabio. Se trata de José Ramón Valdés Henao, un joven dominicano que hizo historia al convertirse en el primer estudiante de una escuela pública de la República Dominicana en ser admitido en la Universidad de Harvard. José Valdés Henao recientemente culminó sus estudios en Harvard, graduándose como licenciado en Políticas Públicas con concentración en Educación. Obtuvo una beca completa para estudiar en esta prestigiosa universidad y a sus apenas 22 años ha logrado hitos impresionantes. Llevó por primera vez a la República Dominicana al Harvard Glee Club, el coro estudiantil más antiguo de Estados Unidos. Realizó pasantías tanto en la misión comunitaria dominicana ante la ONU como en la dirección de UNESCO. Estudió un semestre en España y ha viajado por casi 15 países durante su carrera universitaria. Además, José no se queda ahí, es fundador de Bright Leaders League, una organización creada en el 2021 y dirigida por estudiantes dominicanos para apoyar a otros jóvenes de todo el país en el proceso de obtener becas en el extranjero, con un fuerte enfoque en liderazgo. Los resultados de este gremio hablan por sí solos. En su primer año lograron que 7 estudiantes dominicanos ganaran becas para distintas universidades de Estados Unidos, entre otros logros de sus participantes. En sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores, José comparte sus experiencias académicas, consejos de desarrollo personal y mensajes motivacionales para inspirar a otros jóvenes. Su historia es un ejemplo poderoso de perseverancia, liderazgo y compromiso social. Estoy segura de que nuestra audiencia podrá obtener valiosas lecciones de su vida, lecciones financieras, lecciones de emprendimiento a través de esta interesantísima conversación. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida a José Valdés Henao. José, es un gusto inmenso tenerte en Dinero Sabio. ¿Cómo estás hoy, José? Gracias, wow, qué presentación tan bonita. Gracias, yo muy feliz de compartir con usted y de compartir con la audiencia de Dinero Sabio. Gracias por la invitación. Bueno, José, la verdad que tu historia definitivamente es muy inspiradora y yo como madre, tenerte a ti, verte a tan corta edad, conocer tus raíces, realmente me emociona y quiero precisamente en esa misma línea que nos cuentes un poco cómo, viniendo de una escuela pública de Santo Domingo Este, has logrado obtener esta beca. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Qué hiciste diferente que pudiste lograr ese grandioso objetivo? La historia es larga, pero yo pudiese identificar factores claves. Por ejemplo, mis padres. Desde pequeño siempre la prioridad en mi hogar fueron los estudios. Y más allá de que un presupuesto no encajara en el mes o de que no se pudiese, no sé, tener algo económico, siempre la educación era lo primero. El sacrificio que ellos hacían siempre lo noté cuando estaba pequeño. Entonces mis padres, mi papá, por ejemplo, siempre trató de inculcarme el hábito de la lectura y entonces mi madre para mí era como mi modelo a seguir por muchas razones. Crecí escuchando sus historias de cómo ella fue la mejor de su promoción, de cómo ella dio el discurso de graduación. También ella tuvo la posibilidad de aplicar para una beca en Georgetown cuando se graduó de bachiller, pero por no poder pagar la tarifa de aplicación no pudo ni siquiera someter la aplicación. Entonces, ese fue como su sueño frustrado. Y yo crecí escuchando esas historias y yo decía, bueno, a lo mejor yo puedo lograr ese sueño. Entonces crecí con esa influencia académica, ya luego en bachillerato voy viviendo diferentes experiencias que me van abriendo la mente, participé en algunos intercambios estudiantiles que me permitieron visitar Estados Unidos.
Uno de ellos fue a través de los modelos de Naciones Unidas y también entonces hubo una competencia que organizó el Congreso Nacional de Ensayos y 12 de los mejores ensayos fueron seleccionados para ir a Washington y participar como en un intercambio cultural. Entonces yo también participé en eso. El punto es que en esos viajes también mi mente se fue abriendo mucho porque visitamos diferentes campus universitarios y bueno, entonces yo empecé ahí a soñar de verdad que quería estudiar en Estados Unidos y se añade entonces el factor de que me doy cuenta de que lo que quiero estudiar es ciencias políticas, pero veo que aquí en la República Dominicana solamente 2 universidades ofrecen la carrera y no me gustaba mucho la estructura de los pensum cuando lo estaba evaluando. Entonces nada, ya cuando reviso las opciones de Estados Unidos digo, tengo que intentarlo y ya el resto es historia. ¿Y cómo aplicaste? O sea, ¿cuál fue el proceso? ¿Seleccionaste solo esa universidad o aplicaste en diferentes universidades? ¿Cómo fue que surgió o cómo inició, ¿no? ese proceso en general? Bueno, el proceso inició justo después de mi graduación. Yo empecé a hacer las investigaciones, apliqué a 21 universidades porque el factor más importante para mí era el estudiar con una beca. O sea, no me importaba si fuese Harvard o si fuese cualquier universidad en Estados Unidos. Para mí era buscar una universidad que me pudiese ofrecer una beca completa y que también tuviese la carrera que yo quería cursar. Entonces, fue un proceso largo. Tomé un año sabático para poder prepararme el tema del idioma inglés, que todavía no lo dominaba mucho. También tenía que preparar unos ensayos para la aplicación. Tuve que solicitarle a mis maestras y a mi escuela unas cartas de recomendación y un perfil escolar que se envía a las universidades para que ellos conozcan la escuela en la que tú estudiaste. También entonces tuve que preparar como un currículum de todos los premios que yo había ganado, las extracurriculares que hice fuera del aula. Entonces se recopila todo ese expediente, se manda por vía de una página web que se llama la Common App. Y entonces ahí en esa página web yo mandé mis 21 aplicaciones y al final fui aceptado en 2, en Harvard y en la Universidad de Columbia, con becas completas en ambas. Excelente. Wow, pero una historia, la verdad, impresionante. Fue un proceso de un año. De un año. Ese año, obviamente, perdiste entonces ese año de carrera universitaria de haberte quedado acá, ¿no? Exacto. Los primeros 6 meses dedicándome a las aplicaciones y luego el resto de los otros 6 meses trabajando para entretenerme. Y una pregunta, cuando tú viste ese aviso, esa carta de Harvard, tienes aprobada tu beca 100%, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, le voy a compartir el video, pero fue un momento increíble. Precisamente, como ya yo había aplicado a 21 universidades, yo había recibido ya respuestas de todas las universidades, menos las de la Ivy League, porque las universidades de Ivy League, que son como las más selectivas de Estados Unidos, dan las decisiones de último, al finales de marzo. Entonces ya desde febrero y durante el mes de marzo ya yo venía recibiendo respuestas y todas eran o rechazos o listas de espera. Entonces ya el último día yo estoy pensando como puede pasar un milagro, pero al mismo tiempo si las universidades que son menos selectivas no me aceptaron, no creo que una de Ivy League lo vaya a hacer. Y esa noche entonces nos llevamos la sorpresa. La primera que abro es Columbia y me aceptan. Estábamos llorando, gritando de la emoción. Y luego entonces la última que abro esa noche es Harvard y también me aceptan. Y la parte financiera, porque esas becas es solo la clase, por así decirlo, el tuition, o te incluye también la estadía, o sea, ¿cómo te manejabas? Porque Boston, la verdad que es una ciudad, digamos, que un poquito costosa, ¿no? Dentro de las ciudades de Estados Unidos. ¿Cómo te manejabas en esa parte financiera? ¿O era cubierto todo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, aprovecho y también le doy un consejo a los jóvenes que nos oyen, porque muchas veces estoy hablando con jóvenes que quieren estudiar en Estados Unidos o quieren aplicar una beca, pero a lo mejor no investigan bien cómo funcionan estas becas. Y luego entonces, de la emoción de recibir la aceptación, se dan cuenta que todavía hay un porcentaje que la beca no le cubre y entonces se cae el proyecto de irse a estudiar en Estados Unidos. Entonces, yo lo que le puedo decir es que investiguen muy bien y lean muy bien. Yo busqué una base de datos de esas universidades estadounidenses que cubren todo, o sea, 100% sin importar nacionalidad, que incluye entonces a los dominicanos. Entonces, en base a ese criterio de ayuda financiera fue que yo creé mi lista de universidades. Cuando entro a Harvard, la beca que recibo es completa, o sea, que cubre la matrícula de estudios y el costo de vida.
Y también me da el beneficio de que, por ejemplo, si quiero hacer un semestre en el extranjero, esos fondos se transfieren a esa universidad del extranjero donde yo vaya a hacerlo y me cubre todo. O sea que, por ejemplo, cuando hice un semestre en Madrid, esos fondos se transfirieron a la Universidad de Madrid. Entonces, fue una beca completa, el costo de vida como quiera, sabe que el día a día trae nuevos gastos y cosas que uno no prevé, pero yo me manejaba con presupuestos semestrales y trataba de mantenerme, usted sabe, ahí a... Te tocó aprender a cocinar. Sí. Cuéntame esa parte. No, ¿Cómo había administrabas tu presupuesto mensual? Bueno, o sea, tratando de gastar en lo necesario, o sea, los productos que eran totalmente necesarios y ya a lo mejor, no sé, una cena por semana, si era que salíamos y así, pero realmente los gastos siempre solían ser muy específicos y tenía el beneficio de que había como unos dining halls, o sea, como unos comedores y ahí era que comíamos todos juntos y era tipo como Harry Potter, esos comedores así de películas que son súper increíbles, pero sí, ahí comíamos juntos también. Y pudiste, entonces, en base a eso, ahí sí es importante, tú sabes, como me gusta hablar mucho de los temas de finanzas, de hacer un presupuesto. O sea, tú tenías un fondo fijo de la universidad que te asignaba, ¿el pago era mensual o anual? ¿Cómo te hacían el pago de la beca? La beca era por año, entonces anual. Perfecto. Ellos otorgaban ese crédito, digámoslo así, y se reflejaba como en mi cuenta, o sea que yo no tenía que pagar nada. Y ya luego entonces recibía como aportes semestrales para los tickets de viaje, o sea, de los tickets aéreos. Buenísimo, ¿no? La verdad que ciertamente fuiste de los afortunados. Yo conozco un caso de alguien que estudió con una beca y lo que hacía era como una comida al día. Él me contaba, de que mira, yo hacía una comida al día y vine con ahorros y con eso pagó el inicial del vehículo cuando regresó a Dominicana. Pero ciertamente son experiencias que cambian la vida y ahí te quiero hacer una pregunta en las lagunas formativas. Ya que venías de una escuela pública o de una escuela de República Dominicana, un país en subdesarrollo, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo pudiste superar la parte de digamos, no estar quizás muy preparado con un inglés más técnico o la parte de matemáticas o otros temas que abordar el pensum, ¿no? ¿Cómo pudiste enfrentar esa situación? Nunca se me olvida una frase que me dijo una persona que me estaba aconsejando con esa transición y me decía, mira, el toro se agarra por los cuernos, o sea, ya tú estás ahí y hay que resolver. Y esa fue como la mentalidad que yo adopté, porque realmente no era como que tenía otra opción, tenía que resolver. Entonces, yo creo que lo que noté luego de 1 año y medio es más como la transición en las habilidades que cada sistema educativo requiere. Por ejemplo, aquí en República Dominicana yo noté que el sistema educativo es más basado como en memorización y repetición de ideas y como un buen estudiante es aquel que puede retener los contenidos. Pero allá el estándar era diferente. El estándar era más como el pensamiento crítico, producir nuevas ideas, la elaboración de investigación científica, que son cosas que a lo mejor aquí no fue algo que desarrollé en bachiller. Entonces, allá como que me tocó aprender a ser un buen estudiante para ese sistema. Y añadiéndole a eso entonces las lagunas formativas, que es el tema del inglés, que le dije que tomé 1 año sabático para también trabajar en el inglés. Y cuando llegué estaba mucho mejor, pero todavía, o sea, tenía cierta dificultad para expresarme. Y también entonces notaba que una tarea que a lo mejor un compañero le tomaba, no sé, 1 hora, a mí me podía tomar hasta 3 o 4, porque es que en ese proceso de que tengo que investigar algo que se asume que ya tú sabes, pero que a mí no me enseñaron en bachillerato, entonces tengo que ponerme al día y también hacer la tarea. Entonces era como mucho estrés, pero es algo que es algo que hay que afrontarlo y que gracias a Dios no es como imposible de trabajar. Con mucho esfuerzo y disciplina lo pude hacer. Y la mayoría de los chicos que ayudamos y que también se han ido con becas a universidades en Estados Unidos pasan la misma experiencia. O sea, incluso en colegios privados también tienen esa transición, como esa curva de aprendizaje que es un periodo difícil. Sí. Pero luego del 2.º año se pone mejor. Y hablando un poco ahí en ese punto sobre los jóvenes que ustedes apoyan, ¿no? En el Bright Leaders League, ¿verdad?
¿Cómo inició? O sea, ¿por qué surge? ¿Quiénes la formaron? ¿Por qué ustedes se decidieron dedicarse específicamente en apoyar a los jóvenes a obtener becas, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos. ¿Por qué surge? Mire, yo no olvido que era diciembre, como un día antes de mi cumpleaños. Yo mandé mi primera aplicación a la Universidad de Yale y entonces el día de mi cumpleaños recibí la respuesta y fue un rechazo. Entonces, yo recuerdo hacer una oración y yo le estaba diciendo a Dios, como Dios, por favor, envíame a alguien que me ayude a mejorar mi aplicación porque yo sé que solo no puedo hacerlo y necesito ayuda. Y yo quisiera poder ayudar a otros si lo logro. Recuerdo esa oración como si fuese ayer. Y justamente entonces, como 3 días después, me llama un mentor y me pregunta, oye, si vas a terminar aplicando a Estados Unidos. Y le cuento cómo voy y me dice, mira, conozco a un egresado de Harvard y un egresado de Yale que te pueden ayudar como revisar tus ensayos y decirte qué mejorar. Y yo le digo así, por favor, conécteme con ellos. El punto es que eso fue lo que hizo la diferencia, tener esos mentores ahí. Nunca se me olvida que uno de ellos, incluso el 31 de diciembre, horas antes de Año Nuevo, todavía estaba ahí ayudándome y dándome consejos para venderme en la aplicación, porque hay que darles razones a la universidad para creer que tú eres un buen candidato. Entonces, para no hacer la historia muy larga, ya luego cuando me admiten, también veo que la universidad me da la oportunidad de crear un proyecto de servicio comunitario antes de irme de mi país, que es una forma como de devolver a tu comunidad antes de irte a estudiar. Entonces ahí me acordé de esa oración y entonces llamé a una amiga que había sido admitida en Columbia y le cuento la idea, como mira, yo creo que podemos ayudar a más personas para que también puedan lograrlo. Y entonces ahí empezamos como a formar el muñeco. Yo busqué a chicos de mi colegio que eran súper buenos líderes. Ella buscó a gente de su entorno y ahí formamos un equipo y ya el resto ha ido evolucionando. Nuestra misión ahora es un poco más diferente porque hemos notado que la aplicación a Estados Unidos es muy competitiva y bien difícil. Entonces, como organización, no queremos como que ese sea el único objetivo de lo que hacemos, sino también empoderar a los jóvenes a que desarrollen un perfil extracurricular, a que desarrollen un perfil de liderazgo, que se aprende tanto fuera del aula como dentro del aula, que sus comunidades necesitan de esa acción colectiva que ellos pueden iniciar. Entonces nos enfocamos más en esa parte y también le damos la mentoría a quienes desean aplicar a becas. Wow, qué hermoso. La verdad que devolver a los demás es el mayor acto de liderazgo. Poder devolver a los demás, digamos, los aprendizajes, el apoyo, la mentoría. Y en base a esas experiencias, también pude leer en ese impresionante perfil que tienes con solo 22 años, lo que estás haciendo con la parte de los conciertos, lo que lograste hacer, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué surgió esa iniciativa también de música, ya tú de por sí, con esa carga que llevabas de los estudios, más por igual con los grupos para acompañar a jóvenes? ¿Por qué surgió esa iniciativa y cómo lo logras? ¿Y cuáles serían también los planes a mediano plazo con eso? Bueno, mire, crecí en una familia muy musical porque mi papá es músico de profesión, o sea, se dedica a eso. Él es percusionista en orquestas de merengue y entonces mi madre, cuando estaba en la adolescencia, estaba en el coro de la iglesia, luego salió de la iglesia, pero entonces regresó ya cuando nos tuvo a nosotros y entonces crecimos como viendo los coros. Ya luego eventualmente cuando yo entré a la iglesia y me bauticé, también me uní al coro, mi hermana también. Entonces estábamos los 3 juntos en el coro de la iglesia. Cuando cumplí los 16, entonces me toca ser director del coro de la iglesia y ya tengo como esa formación coral. Entonces era como una pasión mía, no era nada relativo a los estudios, simplemente una pasión. Ya luego cuando llego a Harvard me uno al Harvard Glee Club, que es el coro universitario más antiguo de los Estados Unidos. Es un ensamble de tenores y bajos y ellos cada año hacen una gira. Solían hacer una gira internacional cada 4 años y luego cada año una gira dentro de Estados Unidos. Y entonces cuando dijeron que querían organizar la próxima gira, pero todavía no tenían el lugar, yo dije, pero vamos para República Dominicana. Entonces
Y nada, fue como eso, la intención de crear lazos entre el país y Harvard a través de ese tipo de interacciones. Y traté de que no fuese solamente como una gira de conciertos, sino que también visitamos escuelas públicas, visitamos liceos de arte, trabajamos con coros locales y creamos como esas conexiones para que los muchachos también como que puedan no solamente recibir conocimiento del coro de Harvard, sino también como ver y proyectarse de que ellos también pudiesen eh, pertenecer a un coro profesional o participar en el coro de la universidad cuando una vez lleguen a la universidad. Y nada, esa fue como la esencia de la iniciativa. Y ya me gradué y no sigo en el coro, pero ya cuando empiece a trabajar sí trataré de encontrar una forma de seguir con esa pasión de la música. Excelente. Y ahora, en un tono más reflexivo, has hablado de fe, de disciplina, obviamente del acto y el deseo de retribuir a los demás. ¿Cuál pudiera decirse que es el mayor aprendizaje que en este corto camino de vida que has recorrido y con esta experiencia internacional que tienes y las que vienen? ¿Cuál es el mejor o el mejor y mayor aprendizaje de vida que pudieras transmitir? Yo diría que es algo que hasta me hace sonreír porque yo me acuerdo de todas las personas con las cuales he aprendido eso, pero que al final del día todos somos seres humanos. Y lo digo porque en el día a día y sobre todo en este entorno mundial de política divisiva y de que ideología, religión o creencias dividen mucho a las personas, sobre todo en lugares como países como Estados Unidos, que hay tanta diversidad, tú te das cuenta que por más grande que sea la diferencia de pensamiento entre una persona y otra, al final del día las cosas en común son más. Y además de que las cosas en común son más, somos seres humanos todos. Entonces, eso, que gracias a esa experiencia y a conocer a personas de tantos países y visitar tantos lugares, yo me di cuenta de que, o sea, los seres humanos somos primero humanos y después tú le agregas lo que sea. Tú le agregas la religión, o tú le agregas el idioma, o tú le agregas la raza, o tú le agregas la etnia, pero el primero somos seres humanos. Y eso fue algo hermoso que aprendí. Y yo sé que suena como un poco obvio, pero es que cuando tú internalizas eso y tú ves a las personas como eso, como seres humanos, y las tratas como tal, también entonces llega algo y es que tú aprendes. Y lo digo porque yo creo que muchas veces creemos que solamente podemos aprender de un profesor, de un maestro, de una persona que haya tenido éxito, una persona que haya hecho mucho dinero, una persona que tenga fama. Pero yo he aprendido, la cantidad de veces que yo estaba, por ejemplo, en un Uber y la persona me empezaba a hablar de su vida y reflexionaba sobre cosas que le pasaban. Yo aprendía tanto con esa persona como en un aula con un profesor de Harvard. Entonces eso, que tú puedes aprender de cualquier persona, incluso de gente que tú a lo mejor crees que no hayan tenido éxito. No, también de ellas se puede aprender. Y esas son como las dos lecciones más grandes que yo experimenté. Excelente. La verdad que uno poder tener mucha empatía, eso es una de las fortalezas y habilidades blandas principales definitivamente de un ser humano. Y a nosotros los adultos, ¿qué consejo tú nos darías a los que tienen ese interés en buscar becas internacionales, ¿verdad? No solo en Estados Unidos, como bien comentas, que ahora mismo está bien retador esa posible oportunidad. ¿Qué tú le recomendarías a una persona, no necesariamente joven, sino ya entrada en edad, para que continúe creciendo, reinventándose? ¿Qué consejo tú pudieras dar? Bueno, siempre traigo a mi madre de ejemplo, porque ella orgullosamente tiene 54 años y justamente hace un par de meses empezó su carrera de Derecho. Ella ya se había graduado de una licenciatura y ahora está haciendo otra. Conozco también a muchas personas dentro de sus 50 que llegaban allá a Harvard y empezaban sus estudios de maestrías y especialidades. Lo que quiero decir es que yo creo que, al menos yo creciendo, se me hablaba siempre de tu carrera como si fuese un matrimonio que no tiene divorcio. O sea, si tú te dedicas a las finanzas, esa es tu carrera y tienes que mantenerte en ese ámbito profesional y tienes que ser bueno en ese ámbito profesional. Pero allá en Estados Unidos pasaba mucho como que las personas tenían como su midlife crisis, o sea, como su crisis de mediana edad.
y cambiaban de sector industrial. Una persona que se dedicaba a finanzas terminaba yéndose por trabajar en ONGs, por ejemplo. O sea que es algo normal el reinvertirse y tratar de buscar llenar la pasión que tú tengas. Entonces, eso, no tener miedo a los cambios. Yo sé que muchas veces eso es un poco desafiante con el factor económico y todo lo demás, pero siempre se puede buscar forma de seguir preparándose los fines de semana, de un libro, algo tan sencillo como comprar un libro que tú puedas leer y que te enseñe. Son formas en las que yo creo que la gente puede seguir siempre manteniendo el cerebro activo. No, no. Toda una cátedra para una persona tan jovencita, Dios mío, que puede ser mi hijo, pero unos consejos de mucho valor, ciertamente. Y en esas experiencias internacionales, ¿qué entiendes que se debe de reforzar del sistema educativo dominicano? Yo diría, lo primero que me llega a la mente siempre es la parte extracurricular, porque la mayoría de los jóvenes con los que hemos trabajado en la organización y también que yo he visto que son excepcionales en el país, suelen tener una oportunidad de involucrarse en actividades extracurriculares. ¿En qué sentido? Las actividades extracurriculares son como esos clubes y cosas que se hacen fuera del aula, pero que tienen como un fin académico. Por ejemplo, el debate, un club de música, un club de arte, un club de modelos de Naciones Unidas, que son como esos simulacros de organismos internacionales, club de robótica. Todos esos clubes son lugares en los que no solamente el estudiante está aprendiendo material didáctico, sino que también suelen ser espacios en los que los mismos estudiantes son los que lideran. El profesor es más como un supervisor, pero los jóvenes son los que tienen la iniciativa y como que pueden expresar sus ideas. Y eso te da un poder como adolescente, que tú te das cuenta de cosas que tú ni sabías que tú tenías. Yo tuve la oportunidad de fundar el Club de Naciones Unidas en mi escuela y para mí eso fue como mi escuelita de liderazgo. Ahí yo aprendí cómo manejar diferentes tipos de personalidades, cómo ser humilde cuando una persona en tu equipo que también está organizando algo tiene una idea diferente a la tuya y hay que conciliar para tener un resultado bueno. O sea, todo eso. Y además recuerdo también que allá en la universidad encontré unos artículos de investigación que encontraron correlaciones entre participar en actividades extracurriculares y mejores resultados cognitivos y de aprendizaje en las escuelas. Eso se hizo en unos estudios en Estados Unidos. Entonces, nada, más actividades extracurriculares para el sector público, porque en los colegios privados con más dinero, digámoslo así, ya eso se tiene, pero en las escuelas públicas casi no. Y también yo diría más acceso a entrenamiento para material académico, que los muchachos puedan aprender no solamente de las materias básicas a un nivel como de superficie, sino que se pueda aprender a fondo. Excelente. Ahora yo quiero cerrar esta ronda de preguntas. Ha estado demasiado interesante. No quiero dejarte ir, ¿eh? Para entrar en una fase de hacerte una pregunta rápida, pero me tienes que responder lo primero que te llega a la mente, ¿no? Vamos a ir con esta primera pregunta. ¿Qué aplicación o recurso digital haya sido clave en tu proceso para aplicar a Harvard? Reddit es una página web y hay comunidades que se dedican a temas específicos y ahí hay una comunidad para aplicación a universidades. Un libro que cambió tu manera de pensar hacia el futuro. Ética Nicomaquia de Aristóteles. Una conversación que te empujó a dar el paso. En el mueble de mi casa con mi madre, contándole la idea y ella diciéndome, dale para allá. Ay, qué hermoso. No. Es demasiado hermoso. Antes de terminar, nos gustaría que nos des un mensajito de motivación para esos jóvenes que te escuchan y para estos también adultos que te miran con mucha admiración, porque es esperanzador ver jóvenes como tú, o sea, jóvenes que dieron la milla extra, que creyeron en sus sueños, que persistieron y que están retribuyendo lo recibido hacia los demás. Así que, por favor, un mensaje de motivación. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes por la invitación, de verdad que un placer haber conversado. Y yo le diría a los jóvenes y adultos que nos escuchan que si yo pudiese
lo mejor que yo pudiese decirle es la importancia de la educación, sobre todo para los jóvenes. Yo creo que estamos en una generación que tiene muchos incentivos para las cosas que tienen resultados rápidos. O sea, quiero éxito rápido, quiero dinero rápido, quiero que las cosas me salgan bien rápido. Y los estudios son todo lo contrario a eso. O sea, tú tienes que sentarte, dedicarle tiempo. Las cosas a veces se ponen difíciles, pero uno tiene que seguir adelante. Entonces eso, la importancia de los estudios, que más allá de un título o de un trabajo, es valioso en sí mismo. O sea, el simple hecho de tú conocer, eso es algo que nadie te lo puede quitar. Eso se queda contigo hasta que te mueres. Entonces, que valoremos ese conocimiento y la oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo. Y para los ya más adultos, eso también, que siempre se aprende. O sea, yo le digo a mami, yo quiero seguir estudiando hasta que yo me muera. O sea, si es por mí, yo viviera en la universidad. Porque es que siempre se puede aprender. Entonces, eso, que valoremos el conocimiento y el aprendizaje. José, gracias por esas palabras tan motivadoras, por esas palabras tan poderosas y por compartir tu historia con nosotros. Nos dejas grandes lecciones sobre educación, sobre finanzas, de una forma u otra, y liderazgo, sobre todo con propósito, así como de servicio hacia los demás. Ha sido un verdadero placer conversar contigo hoy. Y a ustedes, queridos oyentes de Dinero Sabio, gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que la historia de José Valdés Henao les haya inspirado tanto como a mí. Nos demuestra que con visión, disciplina y corazón se pueden romper barreras y alcanzar metas que parecían imposibles. Ahora los invito a reflexionar. Ahora los invito a reflexionar. ¿Qué acción concreta van a tomar ustedes para acercarse a sus sueños financieros o profesionales? Tal vez sea educarse un poco más, iniciar ese proyecto postergado o ayudar a alguien más en su camino. Recuerden que en Dinero Sabio buscamos motivarlos a tomar el control de su vida financiera y personal con conocimiento y con valentía. Si les gustó este episodio, no olviden seguirnos en las redes sociales y compartirlo con alguien que necesite oír este mensaje. Yo me despido. Fue un honor estar con ustedes. José, muchísimas gracias. Gracias por este regalo. Y esto fue Dinero Sabio, el podcast donde aprendemos a crecer y prosperar con propósito. Hasta la próxima, amigos, y que tengan un día lleno de decisiones sabias.